Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Realmente ese himno que cantamos al final viene de manera perfecta para la reflexión de esta noche. Y bueno, el Señor guía todas las cosas, así que amén a eso. Y bueno, venimos a orar, obviamente, es una reunión de oración. Pero tenemos un momento con la palabra para poder reflexionar, poder meditar en lo que el Señor nos quiere también hablar en esta noche, ¿no? Hay un libro muy conocido, creo que todos conocen acá. Es un libro que estadísticamente, después de la Biblia, es el libro más vendido, después de la Biblia. Ya saben que es el libro de John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino, tiene como título, y él relata en ese libro la vida del cristiano de manera alegórica. Usa ese lenguaje figurado para mostrar cómo el creyente, la vida del creyente es un peregrinaje. Bueno, en esta noche yo quiero que meditemos en eso. Es como una reflexión o un llamado a los peregrinos. Y lo que la iglesia necesita en general, universal, y lo que el mundo por ende necesita, es que los cristianos se identifiquen como peregrinos, como forasteros, como exiliados de esta tierra. Es lo que nosotros necesitamos como iglesia, lo que el mundo necesita. Que cuando la gente nos miren nosotros, vean gente que está incómoda en este mundo. Eso es lo que necesita, lo que nosotros como peregrinos debemos demostrar, que nos vean como alguien que está incómodo en este mundo, que queremos estar ya en nuestro lugar, que deseamos ya otro lugar. Y el texto para poder meditar en eso, para poner nuestra mirada como peregrinos, está en Filipenses. Y los invito, hermanos, que puedan abrir su Biblia ahí, en Filipenses capítulo 3. Son 2 versículos, el cual vamos a meditar en esta noche. Filipenses 3. Versículo 20 y 21. Dice la palabra de nuestro Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Conocemos la carta a los Filipenses y podemos decir que la idea principal de la carta está en el capítulo 1, versículo 27, donde dice el apóstol Pablo a los filipenses que sus vidas deben ser, su vida tiene que ser justa, ¿no? Y digna de Cristo, del Evangelio de Cristo. Que vivan una vida consistente con el Evangelio de Cristo, con la gracia del Evangelio. Y cuando vamos al capítulo 3, el capítulo que leímos recién, Pablo estaba muy preocupado aquí, porque los filipenses él quiere que pongan sus vidas, quieren que tengan el ejemplo correcto, por así decirlo. Y vemos en el versículo 17, que Pablo le dice que ellos vivan para la gloria de Dios, y él le dice en el versículo 17 que, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y él va a poner un contraste ahí. Él dice: imítenme a mí y a todos los que se conducen de igual manera. Y él dice, y en el versículo 18 y versículo 19, va a poner un contraste de aquellos que no viven de esa forma, que tienen una conducta totalmente diferente. Dice el versículo 18, versículo 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales
serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo le dice, no imiten a esto, no pongan su mirada en estas personas, no vivan de esta manera. Estas personas son enemigos de la cruz de Cristo, le dice. Y dice que su fin va a ser destrucción. Sus mentes están tan arraigadas en lo terrenal, como dice el versículo ahí final, que solo piensan en eso, en lo terrenal. Y ahí viene la parte donde vamos a entrar. Viene un contraste. Ese más, en otra versión dice pero, es un contraste. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros debemos vivir de esta forma, dice el apóstol Pablo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está exhortando aquí a los filipenses a que vivan una vida digna del Evangelio. Les recuerda a ellos su ciudadanía celestial, de dónde ellos pertenecen, a dónde ellos esperan ir. Él quiere que nosotros, primeramente los filipenses, ¿no? Y nosotros también, por ende, que pongamos nuestra mente en nuestra casa, a donde nosotros pertenecemos. Él le dice que su mentalidad sea celestial, que sea allí eterna. Y para poder ver esto, hermanos, vamos a considerar 3 pautas para que nos ayuden a nosotros a poder vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Y la primera pauta que vamos a ver es que somos ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos celestiales. Quizás van a decir, bueno, eso es obvio, eso está en el texto. Muchas veces, hermanos, pasa que con textos tan conocidos así, nosotros muchas veces lo leemos superficialmente, que ya no nos impacta, ya no nos causa un impacto en nuestros corazones. Y eso no debe ser una costumbre en nosotros. Cada vez que leamos un texto como este, que es tan hermoso, que somos ciudadanos celestiales, debe causar un impacto en nosotros y debe hacernos pensar, bueno, somos ciudadanos celestiales. Nosotros tenemos una ciudadanía argentina, pero también tenemos una celestial, una en el cielo. Los filipenses vivían en una colonia romana, bajo el imperio romano. Entonces ellos se jactaban de tener esa ciudadanía, de tener esa ciudadanía del imperio romano. Y Pablo le dice que hay un imperio superior a eso, hay un imperio superior a cualquier imperio terrenal en esta tierra, y él le dice que es el reino de Dios, que nosotros, que ustedes filipenses son ciudadanos celestiales. Ese debe ser el gozo, no ser romano, no tener los beneficios obviamente que tenían los romanos. Él le dice, ustedes son ciudadanos celestiales. Y nosotros también, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios. Y la Biblia constantemente nos está marcando esto, que nosotros somos peregrinos. Fíjense en Colosenses 1:13, cuando nosotros fuimos salvos, dice que nosotros fuimos trasladados, transportados de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Pero tenemos este pensamiento de peregrinos también en Hebreos 11, donde el autor, cuando menciona a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, dice que todos estos murieron en fe, no habiendo recibido las cosas prometidas, y las vieron desde lejos, dice Hebreos 11:13. No habiendo recibido las cosas prometidas, pero ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en este mundo, y sabían que este mundo no era su casa. Fíjense ese texto, vamos a leerlo. Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermoso texto que nos recuerda también que estos hombres sabían a dónde pertenecían. Ellos sabían que eran
pertenecían a un reino superior, entonces descansaron en eso, tenían esa esperanza. El apóstol Pedro también en su primera carta nos motiva con este lenguaje de exilio, ahí en el capítulo 2, versículo 11. Él dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al leer estos textos, hermanos, sabemos que pertenecemos a otro reino. ¿Y acaso no se sienten incómodos en este mundo? ¿No quieren ya estar con el Señor y disfrutar ya? Me gusta mucho el progreso del peregrino porque nos marca cómo el cristiano, a pesar de tener esa batalla en esta tierra, ya sabemos el final, nosotros ya sabemos lo que nos espera. Entonces nos marca eso. Que el Señor nos pueda dar de su gracia para sentirnos incómodos en este mundo, el cual no pertenecemos. Para que nuestra mente, nuestros pensamientos siempre sea en el reino celestial, donde debe estar nuestras mentes. Es interesante porque cuando nosotros comenzamos a pensar con peregrinos, como extranjeros, como forasteros, cosas radicales van a suceder en nuestra vida. Vamos a hacernos preguntas como: ¿cuáles son mis prioridades? Por ejemplo, ¿esto es consistente con mi ciudadanía celestial? Es otra pregunta que vamos a hacernos al considerar nuestro peregrinaje. Al saber que somos peregrinos, vamos a hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué hago con mi tiempo libre? ¿En qué gasto mi dinero? Todas esas cosas vamos a poner en nuestra mente cuando nosotros empezamos a pensar como peregrinos, como ciudadanos celestiales. ¿Cuáles son mis metas? Todas esas cosas vamos a analizar. Y es importante entonces que podamos poner nuestra mirada en el reino de Dios, en la gloria, donde nosotros vamos a estar. Muchas cosas se van a ordenar, incluso aquellos que quizás estás temiendo ahora, tienes miedo de algo, quizás va a desaparecer. Aquella preocupación va a desaparecer cuando estás pensando como un peregrino. Nosotros como ciudadanos celestiales entonces debemos mostrar con nuestros hechos y actitudes que vamos camino hacia la gloria. Eso deben ver los de afuera, los no creyentes, y también entre hermanos. Podemos animarnos que vamos peregrinando. No hay un peregrino que va solo, sino que todos juntos peregrinamos a un mismo lugar. Entonces eso nos ayuda como creyentes a poder fortalecernos. Esa es una pauta, que somos ciudadanos celestiales. Hay otra pauta que nos va a ayudar también a vivir lleno del Evangelio de Cristo, que es la esperanza. La esperanza. Y Pablo lo motiva a los filipenses con esto, con la esperanza. Y él le dice, voy a leer nuevamente el texto de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta ahí. Cristo, dice el apóstol Pablo, que va a venir de vuelta, va a venir y va a transformar nuestro cuerpo de humillación a su cuerpo de gloria. Es a su misma imagen. Entonces Pablo motiva a los filipenses a vivir una vida digna del Evangelio con la esperanza. Y esta esperanza celestial es una persona, y nos dice el texto que es la persona de Jesucristo y su venida. Ahí la palabra esperar, que nos muestra el texto, es un deseo interno fuerte, un anhelo, una expectativa, un deseo, en el cual el Señor dice que va a consumar la obra de redención. Fíjense un pasaje allí, donde Pablo le quiere mostrar a los filipenses el pensamiento del gran día. Filipenses 1, versículo 6, el gran día de Jesucristo. Dice: estando persuadido de esto, que
comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el gran día de Jesucristo, esa es la esperanza que tenemos como creyentes. En el capítulo 2, versículo 9, también vemos esto, como el apóstol Pablo quiere que pongan su pensamiento en esto. Del 2 es el versículo conocido, por el cual Dios, 2.9, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el gran día. Eso es lo que Pablo quiere que los filipenses pongan en su mente, que va a estar la esperanza, el gran día donde sus cuerpos van a ser transformados, dice el apóstol Pablo. Ese es lo que Pablo quiere que pongan en su mente. En Tito también el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 13, vemos que nosotros esperamos el gran día de la manifestación gloriosa, dice Pablo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta de esto es, ¿nosotros estamos deseando ese día? Si estamos deseando ese día, o estamos tan llenos de la tierra, estamos tan llenos de las cosas de este mundo que no podemos pensar en eso, de esa bendita esperanza que tenemos. Hay cosas, prueba de esas cosas o situaciones que el creyente pasa, que a veces le hace desenfocar de su esperanza, ¿no? Pero estas palabras del apóstol nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mente en esa esperanza de que Cristo va a venir nuevamente y vamos a ser semejante a Él en gloria. Será un día glorioso. Nuestro cuerpo de humillación será semejante a su cuerpo de gloria. Todo lo perecedero, dice en 1 Juan 3:2, será imperecedero. Esa es la gran esperanza del creyente. Hermanos, esto que es futuro, que no sabemos cuándo va a suceder, tiene que conducir nuestra vida, tiene que marcar y nosotros, tiene que tener un peso, esta esperanza, un peso en nuestra vida cristiana. Así lo veía el apóstol Pablo, fíjense en Romanos 8:18. Él, todos los sufrimientos, las pruebas, el peregrinaje que él tenía en este mundo, lo enlazaba con la gloria futura. Fíjense en Romanos 8:18. Lo enlaza con esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O en 2 de Corintios también, versículo 4:17, nos dice que estas aflicciones momentáneas no se comparan. No se comparan. Estas aflicciones momentáneas nos están preparando, dice el apóstol Pablo, para una gloria eterna, sin comparación. Entonces, estas dos pautas, hermanos: ser peregrinos, ser ciudadanos celestiales, tener esta esperanza, y hay una pauta más, que vivir una vida digna de Jesucristo nos da una seguridad bendita. Fíjense lo que dice la parte del texto del versículo 21b. Él nos dice cómo va a suceder esto. Él dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la seguridad que tenemos como creyentes. Cristo tiene el poder de abolir toda autoridad, de abolir la muerte, de asegurarnos nuestra morada celestial. Nada puede tener los propósitos divinos de Cristo, nos dice el texto. Él tiene el poder. Ese es por su poder. Este pasaje que leemos es un eco de 1 Corintios 15, que ustedes saben de qué habla ese capítulo, donde Pablo nos muestra que esta realidad y ese poder, que la muerte ya no va a estar, que Cristo lo pondrá sobre sus pies, dice en 1 Corintios 15. Hay una pregunta que podemos hacernos en esta pauta. Si Cristo ya tiene todo bajo sus pies, estas cosas en sujeción,
¿cómo no va a poder manejar asuntos tan vanos como nuestra vida aquí en la tierra? O sea, es una seguridad bendita que la que tenemos, de que si Cristo ya obtuvo la victoria, nosotros también estamos en esa victoria. Ya nada nos puede separar de esa victoria. Cristo ha triunfado, dicen. Estamos bajo la victoria de Cristo. Y Él va a poner sus enemigos debajo de sus pies, dice. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos más que vencedores. Eso es un texto también es muy hermoso para que lo consideremos. Por medio de aquel que nos amó, que ya no hay tribulación, no hay poder o muerte que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para poder cerrar esta breve meditación, que podamos nosotros identificarnos como peregrinos, como extranjeros, como forasteros, como exiliados de esta tierra. Eso es lo que necesitamos como creyentes, eso es lo que necesita la iglesia y también lo que necesita el mundo. Que el mundo pueda ver que nosotros nos sentimos incómodos acá en la tierra porque no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esa ciudadanía es para siempre, es eterna. Y Cristo lo hizo posible para nosotros. Es solamente por sus méritos y eso también es algo tan seguro que nosotros no es que no podemos mantener firmes, sino es por Cristo. Y para poder cerrar, voy a leer una parte como comencé con el progreso del peregrino, quería leer un extracto cuando Cristiano está por entrar en la gran ciudad, la Jerusalén celestial, y ver ese lugar hermoso, ¿no? Como lo describe Bullion, también nos puede motivar a que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestra morada celestial. Y dice, voy a leer esto: la belleza de este lugar es inexpresable, les informaron sus compañeros. En el monte Sión, la Jerusalén celestial, la compañía innumerable de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Van ustedes ahora al paraíso de Dios, y cuando lleguen, recibirán ropas blancas, y sus conversaciones serán con el Rey por toda la eternidad. No volverán a ver las cosas que veían cuando estaban sobre la tierra, como por ejemplo dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque las cosas viejas pasaron. ¿Qué haremos en el lugar santo? Allí comerán del fruto siempre maduro del árbol de la vida y no volverán a tener dolor, porque verán al Santo tal como es. Allí recibirán descanso de todo su trabajo y tendrán gozo en lugar de tristeza. Segarán lo que sembraron, los frutos de sus oraciones y lágrimas y sufrimiento por amor del Rey. En este lugar tendrán corona de oro y gozarán por toda la eternidad ante la presencia del Santo. Allí también les servirán con alabanza y aclamaciones y con acciones de gracia a aquel quien quisieron servir en el mundo, aunque con mucha dificultad a causa de la flaqueza de su carne. Sus ojos estarán encantados de ver y sus oídos de oír la voz agradable del Todopoderoso. Oramos. Señor, te damos las gracias, que tu pasaje de Filipenses, Señor, nos haga meditar y ver que nuestra ciudadanía está en los cielos, que tenemos esa esperanza y esa seguridad de que nuestro peregrinaje va a acabar allí en la gloria. Te rogamos que tú toques nuestras conciencias para poder pensar, Señor, como peregrinos, que podamos sentirnos incómodos en este mundo, que nada de este mundo pueda interrumpir
la comunión que tenemos contigo. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, que en nuestro peregrinaje, Señor, siempre sea allí hasta nuestra morada, hasta nuestra casa. Gracias por tu palabra. Te rogamos por nuestros corazones. Te rogamos que podamos peregrinar juntos como hermanos, ayudándolos mutuamente, y que podamos terminar juntos también adorando a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora te rogamos también que como iglesia podamos orar, alabando, honrando, exaltando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén.